cobija, si se propone uno hacer un poquito de ejercicio, salir, empezar a cultivar la parte física y empieza uno a tener un bienestar físico, una sensación de mayor vitalidad, eso nos ayuda para ir subiendo los otros aspectos. Finalmente operamos como un sistema, ¿no? Pues les decía que el tema de la autoestima es un tema fundamental porque habla de la relación más importante que mantiene un ser humano a lo largo de toda su vida. Somos seres de relación, no podemos formarnos como seres humanos ni desarrollarnos si no es con el contacto con los demás. Pero esa relación fundamental para un ser humano es la relación con uno mismo. O sea, la relación con uno mismo son como círculos concéntricos, como si echáramos una piedrita en el agua, y dependiendo de la manera como me relaciono conmigo, es como me voy a relacionar con el mundo. Si en mi propia persona hay, por decirlo así, oposición, ¿sí? Hacia afuera mis vínculos de relación podrían cambiar. La siguiente, los vínculos de relación, pareja, viene el círculo de la pareja, viene después el círculo de la familia. Si yo no estoy bien conmigo mismo, obviamente mis vínculos de pareja también van a empezar a tener problemática. Si soy una persona, no sé, insegura, celosa, voy a empezar a perturbar obviamente mi relación. En el terreno de la familia acontece lo mismo. Es interesante lo que se asume en el video, de cómo en realidad vivimos en un mundo interpretativo. Es decir, a partir de la relación conmigo mismo, es como interpreto lo que acontece en los diferentes niveles de vida, digamos en mi circunstancia, ¿no? Esa interpretación deriva justamente de si estoy bien conmigo mismo, pues voy a ver las cosas con un poquito más de objetividad. Si no estoy bien conmigo mismo, yo voy a meter un elemento de distorsión, voy a empezar a interpretar las circunstancias y las situaciones de acuerdo a esta distorsión, ¿no? Por ejemplo, imagínense un vehículo cuya computadora está descompuesta. O sea, el contacto con uno mismo a través de la autoestima hace que toquemos nuestra brújula interna, ¿no? Nuestra brújula interior. Bueno, esta es una frasecita que dice Goethe, que lo peor que le puede pasar a un ser humano, y argumentando todo esto que estamos hablando, es pensar mal acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que argumentábamos, todo su mundo se va a ver como distorsionado, porque parte de él mismo, la interpretación de sus diferentes niveles digamos, de vida, ¿no? Entonces, si ese vehículo no registra que está subiendo la presión, o ese vehículo no registra que ya le falta gasolina, es lo que nos acontece en nuestra vida. Y vamos a entender un poquito más adelante en dónde está esa desconexión. O sea, por qué usualmente todos los seres humanos tenemos que hacer un trabajo con nuestra autoestima. Más allá, digamos, de los aspectos de infancia que son muy determinantes. Obviamente, si en una sociedad hay patrones, por ejemplo, como la sobreprotección o el autoritarismo o el abandono, el abuso, son patrones que van distorsionando profundamente el desarrollo de un ser humano, ¿no? Porque le impiden justamente ese contacto consigo mismo. ¿Qué es ese contacto con uno mismo o con su propia esencia? Piensen, por ejemplo, en una semillita, como en su interior ya viene prefigurado lo que ella es. Hay una esencia y todos la traemos, es como nuestra propia, digamos, individualidad, que posteriormente se va a ir desarrollando, como diría Jung, ¿no? Es un proceso de individuación, de ir poco a poco descubriendo quién somos. Pero cuando se distorsiona este contacto desde la infancia con nosotros mismos, es como ir perdiendo un poco la brújula.
Entonces ya no vamos a tener tan claro en la vida qué queremos, qué necesitamos. Y eso es fundamental, tener ese contacto con nuestra propia brújula interior, porque ahí salen nuestras decisiones fundamentales. ¿Qué profesión vamos a seguir? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Dónde vamos a vivir? Que finalmente son elecciones que tienen que salir de nuestro propio interior. Si esas elecciones no emergen con una plena conciencia y libertad de nuestro propio interior, empezamos a construir una vida con la que no nos sentimos del todo satisfechos, ¿sí? Pero toda esta estructura que formamos de personalidad, ¿no?, es lo que de alguna manera nos hace creer que vamos bien, ¿sí? Pero en realidad estamos... ¿Cómo se detecta o cómo siente un ser humano cuando no está encontrando un camino propio? Como diría ahí el librito de las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, un camino con corazón, ¿no? Que significaría verdaderamente estar construyendo mi vida a partir de un contacto conmigo mismo, a partir de una conciencia profunda de lo que quiero, de cuál creo que es mi sentido, mi misión de vida, y empezar a establecer propósitos claros, a confiar en mis capacidades. Esta lámina habla simplemente de esta cuestión que les decía de la cultura, ¿no? Por ejemplo, México tiene que trabajar muchísimo todavía, y no sé si los demás países latinoamericanos, pero tenemos que trabajar mucho con la parte de la autoestima. Algo sucede en los entornos familiares, quizás también en nuestra propia cultura, ¿no?, que impide de alguna manera el tener un proceso de desarrollo lo más sano posible. ¿Qué es sano? Pues un niño que se desarrolla en los primeros por lo menos 3 años de vida con lo que podríamos llamar un amor incondicional. Es decir, no se le regatea, y sobre todo en los primeros 3 años, vamos a ver cómo se le llama autoestima nuclear. Es sentirse amado por lo que es, no por lo que hace. Imagínense los primeros 3 añitos de vida, el recibir cuidados, amor, atención. Poco a poco nos va dando una sensación interior de ser amados, de ser bienvenidos, de ser bien recibidos aquí, ¿no? Incluso, por ejemplo, las madres, si llegan a tener un embarazo problemático y están, no sé, en condiciones donde tienen niveles fuertes de estrés, eso ya afecta también a la persona. O sea, hay estudios donde madres con embarazos problemáticos tienden, por ejemplo, a que los hijos sean más aprensivos, tengan una mayor dificultad para manejar su propio campo emocional a lo largo digamos, de la vida, ¿no? Imagínense lo delicado que es toda la formación de un ser humano. Desde ahí ya hay una información. No hay conciencia, obviamente, en el vientre materno, no hay una conciencia como tal, pero sí hay una capacidad de recibir información que de alguna manera va quedando grabada, ¿no? Entonces esos años formativos, los 3 primeros, 4 primeros, son fundamentales para formar lo que se llama la autoestima nuclear. Es, que lo veremos ahorita en la definición de autoestima, uno de los pilares fundamentales, el sentirnos valiosos por lo que somos, no por lo que hacemos o lo que tenemos, que lo dice muy claramente Sumi en su video, ¿no? Y desafortunadamente también vivimos en un contexto social donde se han tergiversado mucho los valores. Ahorita el valor, digamos, el orden natural, que esto viene desde los griegos, es primero el cultivo del ser, que las cosas emerjan de tu corazón. Después de que emergen de tu corazón, decides qué hacer y finalmente, por añadidura, tienes. Pero cuando inviertes esa escala y lo primero es el tener y después piensas qué hacer para tener y no hay un cultivo del ser, verdaderamente es lo que nos deja con una sensación interior de que algo importante falta en nuestras vidas. ¿Cómo se detecta eso? Pues se detecta, por ejemplo, en los estados depresivos de diferente volumen, porque pues no todo el mundo los tiene igual, o en una sensación interior de que algo nos falta, por más que tengamos cosas materiales, por más que tengamos incluso éxito profesional, si no hay ese contacto con nuestro ser interno, sentimos que hay una carencia, algo, un vacío que no se está llenando y nunca se va a llenar
ni con bienes materiales, ni con actividades, porque es la necesidad de nutrir una parte interior que es nuestro ser, ¿no? En la siguiente estamos viendo los vínculos que habíamos dicho de las relaciones que establece un ser humano con su entorno. La relación de pareja pues es importantísima en términos de que vamos construyéndonos también en un camino con la elección que hacemos de pareja. Pero ¿cuántas veces, si no tenemos una buena autoestima, no nos sentimos o capaces de ser amados a lo mejor por la persona que queremos o nos gusta, y vamos eligiendo personas con las que justamente tenemos una relación problemática, o simplemente elegimos a la persona porque viene como a tratar de llenar nuestras carencias o embona perfectamente nuestros miedos, pero no es una elección consciente, y a la larga eso va teniendo repercusiones en el sentido de que se va con el tiempo deteriorando, ¿no? Todos estos vínculos, bueno, aquí lo fundamental es darnos cuenta, y esto es una digamos, clave para empezar a hacer un trabajo con nuestra autoestima, de que todas nuestras circunstancias de vida, realmente nosotros somos los responsables de ellas. Cuando uno sigue echándole la culpa al pasado, cuando uno se instala en una posición de víctima, pone el problema afuera, es decir, el problema está en lo que me sucedió, ¿sí? Y entonces la solución también está afuera. Pero cuando nosotros, independientemente de lo que hayamos vivido en nuestra vida, nos responsabilizamos, dándonos cuenta que lo que estamos haciendo es lo que está generando las circunstancias que a lo mejor no son tan gratas en algunos campos de nuestra vida, pero es importante darnos cuenta que nosotros lo estamos generando. Entonces, cuando recuperamos esta sensación de responsabilidad, también recuperamos el poder de transformar, porque si en mí está el problema, en mí también está la solución, y empezar a ver qué necesito hacer para empezar a transformar esto en mi vida. Fíjense, vamos a ver algo interesante. Hay una anterior, creo que saltaron una anterior. Miren, esta lámina es importantísima porque habla justamente de esa desconexión que tenemos los seres humanos con nuestra esencia a partir de, digamos, el contacto que tenemos con nuestras circunstancias iniciales de vida, toda esta etapa que les digo de la familia, toda esta etapa de nuestros primeros vínculos, hace que vayamos desviando nuestra propia naturaleza y formando una personalidad que se le llama máscara o falsa identidad, que todos tenemos. El problema es que creemos que sí somos conscientes. El problema es que creemos que nuestras decisiones emergen de un contacto con una conciencia y con una libertad. Por eso en las tradiciones antiguas nos dicen como que estamos dormidos, pero el problema es que no nos damos cuenta que estamos dormidos. Ese es el verdadero problema. Si nos diéramos cuenta que estamos dormidos, entonces tomaríamos cartas en el asunto. ¿Qué significa esto? ¿No? Esta desconexión de nuestro ser esencial. Por ejemplo, hay también, digamos, como tradiciones antiguas que señalan 9 formas de desconectarnos de nuestra esencia. No sé si han escuchado por ahí lo del enneagrama, ¿verdad? Estas formas, por ejemplo, si ahorita supiéramos aquí cuántos perfeccionistas hay y les dijera, a ver, perfeccionistas, alcen la mano, yo estimo que habría a lo mejor un 15-20%, porque los perfeccionistas pues, suelen, digamos, como abundar. ¿Cómo se forma un perfeccionista? En una atmósfera familiar donde el padre o la madre son personas estrictas, son personas que en lugar de un amor incondicional, condicionan el amor con el niño a decir te amo, pero si tienes tu cama, si te lavas las manos, si te portas bien, si sales bien en la escuela. El niño entonces recibe una información de que no es amado por lo que es, sino por lo que tiene que hacer. Y ese terror que todos los seres humanos tenemos de no ser queridos, de no ser aceptados, de no ser incluidos, hace que vayamos modificando nuestras conductas
justamente para lograr una aceptación de ese entorno tan fundamental que es nuestro entorno familiar. Y de ahí viene ese torcimiento, llamémosle así, de nuestra verdadera naturaleza. Y este pequeñino, esta pequeñita, en lugar de salirse a jugarse, ¿no?, va a estar sentadito haciendo su tarea, va a recoger sus cosas y empieza a ser una persona ordenada. Y con el tiempo va a empezar a ordenar a todo el mundo, ¿verdad? Son los que siempre están viendo qué le falló al otro, sienten que ellos tienen la razón, tienden a ser enojones, pero no se dan cuenta de que ya está este torcimiento de su propia naturaleza, ¿sí? Y simplemente lo justifican diciendo, ojalá todos fueran tan ordenados e hicieran bien las cosas como yo lo hago, ¿sí? Encima de eso justificamos que nuestra desviación es la desviación, es como debe de ser el asunto, ¿sí? Y así hay diferentes formas que ahorita realmente no sería como el espacio para tocarlas todas, pero está la segunda forma, que es el que da para recibir, y se siente el bueno, el lindo, el generoso, el que siempre dice que sí, sin percatarse de que en el fondo tiene una sensación de que si no da o no cede o no complace, no va a ser amado, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que dice? No, yo soy lindísimo, estoy en un corazón generoso, no le puedo decir a nadie que no, y disfraza su desviación de una virtud, ¿sí? Lo mismo viene el número 3, que es el pensar, son los exitosos, los 13 son los exitosos, los que siempre están queriendo destacar. En el fondo no se dan cuenta de que vivieron en una atmósfera familiar de competitividad, puede ser con los hermanos o con quien sea, y su sensación es, me quiere solo si soy el primero o destaco, si no, no. Todos traemos un problema fundamental y esencial con el amor, ¿sí? El no sentirnos amados y aceptados tal como somos, por ser, no por hacer o por tener. Y lo mismo viene el 4, que tiene una sensación de carencia, lo mismo el 5, que se aísla. Esas 9 personalidades nos hablan de 9 formas de estar fuera de nosotros mismos, pero que pensamos que eso es la realidad y que así somos. Ese es el verdadero problema. Por eso es tan difícil trabajar con la autoestima, porque lo que constituye nuestra trampa constituye nuestra seguridad, nuestro campo de seguridad. Esa es nuestra zona de confort. Entonces, cuando a un perfeccionista le dices que sea flexible, inmediatamente siente terror, porque él siempre ha sido estricto, riguroso, organizado, y cuando deja de hacer algo, empieza con la culpabilidad. Chin, es que no me debí de haber venido al cine, hubiera acabado lo que tenía que hacer, ¿sí? Y saca el látigo y se empieza a fustigar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siente que si se mueve de su circunstancia habitual, inmediatamente siente una ansiedad y un temor de salirse de su territorio. Entonces, fíjense, ¿quién sabía dónde van las láminas? Pero, a ver, bajo el nivel de. Es que ya antes traía el controlito y me encantaba más tener el control. Pero a ver, una para atrás. Una para atrás. Bueno, la autoestima, pensando por ejemplo en lo que decía Abraham, va quedando más o menos claro la dificultad para trabajarlo, ¿sí? El asunto es percatarnos. Fíjense, por ejemplo, ustedes que trabajan y ahorita están con esta decisión de vida de ayudar a otras personas, lo cual me parece loable, ¿no? Pero justamente todo aquel que esté en el campo de trabajo con los demás tiene forzosamente que trabajar consigo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, los que trabajamos en esto, somos nuestro propio instrumento. Por ahí hay una frase que dice, el maestro enseña lo que sabe, el sabio enseña lo que es, ¿no? Entonces, si no cultivamos genuinamente la parte de ser, es decir, la parte de sentirnos mejor con nosotros mismos, tocar más nuestra esencia, entonces difícilmente vamos a poder también transmitir una orientación o de alguna manera una ayuda a los demás.
Si alguien está como obligado a trabajar con su propia autoestima, son los que se dedican justamente a la cuestión de ayuda social y toda esta cuestión, ¿no? Siguiente. Bueno, esto que les comentaba que decía Maslow, la autoestima casi que podríamos considerarla como una necesidad básica. ¿Qué quiere decir? Si carecemos de ella, algo anda fallando en nuestro propio interior. Miren, vuelvo al ejemplo de la computadora del carro. Si no estoy conectado con mi esencia, voy a empezar a hacer cosas. Fíjense, y esto lo dice muy claramente Fromm cuando habla de, hay un librito por ahí que tiene que se llama Anatomía de la Destructividad Humana. Interesante. Él dice que cuando la persona no logra sacar su caudal, digamos, de vida, de creatividad, de desarrollo, y por algún motivo está frenado, porque no cree en sí mismo, porque tiene resentimientos, etc., ese caudal de creatividad se revierte en formas de autodestructividad. Y nada más asómense un poquito a ver nuestra sociedad contemporánea. O sea, una adicción, por ejemplo, las adicciones, es una clara señal de que es una persona que no tiene ese contacto con su ser interno y por tanto está en un proceso de autodestrucción. No logran ver ni reconocer cómo se está haciendo daño a sí mismo. Una adicción, y pueden ser miles de formas de autodestrucción, comiendo demasiado, bueno, hay N cantidad de formas. Siempre que tengamos un hábito destructivo, hay que prender un foco rojo y empezar a reflexionar. ¿Qué está pasando profundamente conmigo en mi interior? ¿Qué estoy haciendo esto que me daña como persona? Otra consecuencia de no tener el contacto con nuestro propio ser es que usualmente, y tampoco nos damos cuenta de ello, tendemos a vivir o en el pasado, y eso es lo que nos genera temor, o en el futuro, y eso es lo que nos genera ansiedad. Lo más complicado es aprender a vivir justamente en el aquí y en el ahora. Es enormemente difícil lograrlo. Si yo ahorita les dijera, traten de poner su mente en blanco aquí y ahora, sería complicadísimo porque empezarían a saltar pensamientos continuamente y nos iríamos a lo que tenemos que hacer o recordaríamos cosas que nos acontecieron. Entonces, el no situarnos a vivir aquí y ahora, eso también nos hace como estar perdiendo una vitalidad, perdiendo un impulso de vida, ¿no? Siguiente, vamos a verlos. Perfecto. Fíjense los dos pilares de la autoestima, como para ir ya entendiendo de qué estamos hablando. El primer pilar es lo que le llamamos el sentirnos valiosos por lo que somos. Se le llama autoestima intrínseca, es decir, producto de un amor incondicional, el que somos valiosos independientemente de lo que hagamos. O sea, a un niño hay que reprenderlo por lo que hace, pero no escatimarle el amor a lo que es. Es decir, lo amas incondicionalmente. Eso no quiere decir que no lo reprendas, ¿sí? Pero reprendes la acción. No le dices, ya no te quiero, eres un niño malo, ¿no? O sea, ahí estás atentando ya de alguna manera contra la propia persona. Entonces es importante que logremos cultivar en nuestro interior esta sensación de verdaderamente ser personas que valemos por ser seres humanos, que merecemos ser felices, que venimos aquí a realizarnos, a hacer de nuestra vida un proceso de realización para sentirnos profundamente bien con nosotros mismos, con una sensación de plenitud, de paz interna. Pero también otro de los pilares importantísimos de la autoestima es el sentirnos con una plena confianza en nuestras capacidades, una plena confianza en que tenemos los recursos suficientes para poder trazarnos en la vida propósitos significativos que emerjan de mi interior y con la sensación de confianza que tengo la capacidad para perseguirlos. Porque si no, entonces no vamos a estar eligiendo libremente. Si me metí a estudiar por decir, no sé,
la carrera de arquitecto, a lo mejor me hubiera gustado estudiar físico, pero tenía miedo a las matemáticas, ¿no? Por decirlo. O muchas veces elegimos carreras porque ya nuestros padres, si fue maestro, ya nos está viendo desde pequeñitos la cara de maestro, ¿no? O si fue médico, igual. Y nos van empujando hacia allá. No sé si se acuerdan de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? O sea, cuando alguien despierta en su interior esta como toma de conciencia de lo que quiere ser, entonces viene un impulso muy fuerte para ir en pos de eso, ¿no? Y al grado de que en la película, cuando ese impulso es frenado, el chiquillo prefiere morir, ¿no? Que vivir en una escuela, en una carrera que simplemente no escogió. Es como vivir una vida que no le pertenece, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes, digamos, pilares de la autoestima. Sentirnos valiosos y sentirnos con plena confianza en nuestras capacidades para enfrentar la vida en todas sus facetas y satisfacer nuestras necesidades en todos los órdenes. Lo que decía Sumi del balance, ¿no? No descuidar la pareja, no. Ahorita, por ejemplo, también hay mucha tendencia al trabajolismo. A veces se la pasa uno largas jornadas en el trabajo porque igual y tienes una relación de pareja inadecuada, ¿no? O una baja autoestima te hace que toleres también